Como Cantares, capítulo 8, verso 12, que ya estamos en... una persona más va a entrar un ratito. A veces suena y a veces no, pero en este caso no sonó. La hermana Eva de Chile. Bienvenida, hermana Eva. ¿Cómo está mi hermana? Shabbat Shalom también, para ti. Decía que está... alguien más de un ratito. Vamos, están llegando. Antes de empezar la lectura. Hermano Jonen. Ok. Hermano Jonen, bienvenido también. ¿Cómo está mi hermano? Ok. Entonces vamos a proceder a la lectura. Dice Cantares capítulo 8, verso 12. Ya estamos en el antepenúltimo verso de Cantares. Dice, mi viña, hay un énfasis aquí, la mía, porque la viña nos ha sido alquilada, es la de él, y él contempla con esa visión, es mía, habla de su cuidado, habla de su protección. La mía, dice, está delante de mí, en esa continua vigilancia, como cuando él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está delante de mí, mi viña, la mía está delante de mí. Porque, alguien más. Ese es el énfasis de estas primeras palabras. Bienvenida, hermana Pilar, Shabbat Shalom. Bienvenida. Shabbat Shalom para todos, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Entonces decía aquí, ¿no? Mi viña, la mía está delante de mí. Que las 1000 monedas sean para ti, Salomón, que constituye o representa al rey, al Mesías. Y 200, primero él, el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden. Y 200 para los que guardan el fruto. Los viñadores, los labradores, los que están trabajando en el campo. Pues le decía al principio que en esta oportunidad, hoy aquí se trata de la protección y del cuidado de Adonai y de las responsabilidades que se derivan de este cuidado, ya sea responsabilidades para con el rey, entregando lo que le corresponde, y los que guardan o los que trabajan en la viña. Nosotros, como obreros de su grey, tenemos trabajos que hacemos en razón de su nombre. De ahí que de ellos esté acá hablando. Pero antes tenemos que entender que para trabajar en la viña debemos estar en una predisposición adecuada para dicha labor. Siempre nosotros, como guardas del bienestar, incluso de aquellos que recién están llegando al entendimiento, a los que han sido llamados por el reino eterno, tenemos que estar puntualmente atentos, aplicados. ¿Aplicados para qué? Aplicados para cubrir en oración. Vamos a dar la bienvenida. Shabbat Shalom, mi hermana Ángela también. Entonces, muy buenos días. Estamos en Cantares 8:12. Entonces decía que tenemos que estar, antes de emprender cualquier labor o entrar inconectados, debemos en esa labor estar atentos al bienestar de los que van llegando, a los que van retornando, a esos hijos pródigos que desde el desierto de las naciones van recuperando lo que es su identidad, a efecto de cubrirlos con oración continua. Esa oración que acompañe los pasos de los que retornan a casa, ya que en ese retorno y en ese desplazamiento
las fuerzas oscuras no les son a ellos indiferentes. Al contrario, también son acechadores que salen en el camino. Lo hemos visto en el buen samaritano, que un hombre iba por el camino, iba por la vida y fue asaltado y golpeado. Y nosotros tenemos que cumplir y darnos cuenta que estamos en medio de esta situación de un batallar espiritual, que por cada acción se genera una reacción de un reino, o lo que dijo la Escritura, reino contra reino. Y estamos hoy en la humanidad viendo esta significación, maldad versus bondad, bien contra mal, más unido a lo que está nación contra reino, una nación peleando contra sí misma, gente que se odia de un lado y gente que le responde del otro en la misma nación. Lo que es naciones divididas, o como los cascos del jinete del caballo rojo que trae espada para causar división, división en el lenguaje, división en la familia, división como nación. Eso es lo que está marcando hoy, la división. Y la significación ya en sus términos absolutos de bien contra maldad. Reino del mal, reino de maldad. Príncipe de paz contra un príncipe de maldad. Tenemos nosotros delante en esos días que nos toca vivir como generación de últimos días. Vimos en el Shabbat pasado que la viña de Salomón significaba un apreciado, o tiene un apreciado valor en cuanto a la cuantía de su uso, porque trabajamos en una viña que nos alquilan. No es viña particular, no es una viña para que nosotros podamos levantar banderas personales, sino es una viña que nos arriendan. Y que representa esa viña el campo de las almas, el cual solo ha sido alquilado para los que están laborando en dicha tierra, a fin de que puedan obtener del fruto de su dedicación y como consecuencia puedan atender la renta, presentarle al dueño de la viña, al Mesías, las utilidades. Y aún en estos días, persiste una gran negligencia para atender estos requerimientos. Se ha parcelado la viña, a pesar que no es nuestra y no hay esa autorización, se ha parcelado la viña bajo etiquetas, nombres denominacionales, como si fueran suyas. Y se generan conflictos a nivel de los labradores con hitos que han colocado por estar levantando tronos en cada parcela. Como si el negocio aquí fuera estrictamente de los hombres y no del negocio de quien es, que debe estar sin parcelas, que corresponde a nuestro amado Abba. Como señaló el Mesías, en los negocios de mi Padre, no en el negocio de los hombres, sino en el negocio de mi Padre, me es necesario estar. Y en esa atención y cuidado al prójimo no tenemos que estar viendo qué camiseta usa o qué etiqueta tiene para ver si le presto o no ayuda. Eso es parcelación mental. En el reino no existe eso. Lo que existe es el buen samaritano. Si veo a alguien que está sufriendo, a mí no me tiene que interesar de qué denominación o etiquetas tiene para indicar la responsabilidad de donde proviene. Tenemos que hacernos prójimo, porque es el negocio del Padre que asistemos. ¿O acaso vamos a aplicarle alguna camiseta o etiqueta si el que sufre está siendo representado en él al Mesías? Lo que hiciste por uno de ellos, lo hiciste a mí. No podemos ser indiferentes ante eso. Hermana Pilar, veo tu mano levantada, adelante. Pastor, le ruego una disculpa que lo interrumpa en medio le ruego que me disculpe que lo interrumpa en medio de la enseñanza, pero yo creo que es importante antes de avanzar el tener claro quién es el prójimo, porque yo tengo esa duda. Yo siempre
Ok. El prójimo de uno es ese que hace la voluntad del Padre. Ujú. Entonces yo los priorizo. Yo digo, hay que ayudarle primero a la familia, luego a los creyentes, a las personas que aman al Eterno. Ajá. Y ahí sí después lo deja como para allá más lejitos, ese que es el impío, el malvado, Ujú. el que habla mal del Ya. Eterno, el que hace daño, pues el ladrón, el asesino, los terroristas. ¿Qué hacemos con eso, pastor? Yo no entiendo muy bien entonces quién es el prójimo. En la parábola del buen La samaritano, historia del samaritano lo dice todo. sí, mira, la parábola del buen samaritano, como dice la hermana Ángela, había un hombre tirado en el camino. Era alguien que sufría y que tenía necesidad. Pasó la religión, pasó el que tenía conocimiento de la Torá, le dio la vuelta porque es lo único que pueden hacer si están premunidos de la religión solamente, o se apartó o le dieron vuelta. Y viene el buen samaritano, el que es tratado con desdén, él elige ser prójimo. Nosotros elegimos ser prójimos del que necesita de nuestra ayuda, porque nos estamos topando con una situación concreta que está ante nuestra vista, no podemos soslayar. Lo estamos viendo la necesidad, nos estamos enfrentando a esa necesidad y eso demanda una respuesta. Ahora, tocante a si estamos en el ambiente de nuestra casa y no estamos topándonos con una necesidad en concreto, entonces, al momento de lo que es la contribución o ayuda, dice la Escritura, dando prioridad efectivamente a los que son del reino de los cielos. Hay una prioridad, pero en esa situación de tranquilidad, en esa situación de estar disponiendo sin tener un escenario al frente o una emergencia o una ayuda, estar disponiendo, por ejemplo, los recursos. Eso sí, y evidentemente que en nuestra casa también tenemos que velar por el bien espiritual de los que observamos, a nivel de cónyuge y de los hijos. También no podemos soslayar esa responsabilidad. Pero a veces también toca lo otro, que nos topamos con la necesidad de alguien de afuera. Y nos dice la Escritura que prójimo, de acuerdo a lo buen samaritano, es aquel que elige serlo, así venga de lejos. El impensado es que nosotros nos constituyamos prójimos. Si conocemos de una persona que está sufriendo y no he visitado por nadie, entonces elegimos ser prójimo y vamos y compartimos con ella en el mensaje, en lo que se requiera. Entonces de eso nos dice la Escritura, de esa responsabilidad, en la posibilidad de convertirnos en prójimo, aún vengamos de lejos, para el que sufre. Sí, pastor. Hay esas dos cosas, mi hermana. Las dos cosas están presentes. Ninguna anula la otra. ¿Y qué hacemos? Ya podemos llamar prójimo a ese que de pronto acaba de cometer un acto terrorista y usted tiene la oportunidad de ayudarle a llevarlo al hospital y todo eso. Y él mismo ha matado a un montón de gente. ¿Qué haríamos nosotros en el caso? ¿Qué haría Joshua en un caso como ese? Bueno, Usted ha matado a un montón de personas alrededor suyo, usted lo está presenciando, lo ve, todos sufriendo los heridos, muchos ya muertos, y él también cae en eso. ¿Qué es esa persona? ¿Es prójimo o no es prójimo? uno elige ser prójimo aún del asesino, del terrorista, o como le dijo a los que estaban, a los celotes clavados en la cruz, en la revuelta, le dijo a uno, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, porque la posibilidad del perdón está siempre presente, siempre y cuando, evidentemente, estamos hablando de alguien que ha cometido fechorías pero está arrepentido. Entonces nos podemos constituir en portavoz de esa verdad y darle a conocer frente a un corazón contrito, humillado, arrepentido de lo que ha sido. No podemos tirar perlas a quien no nos va a escuchar. Entonces, no, tenemos que hacerlo. Porque O sea que si hay un orden. evidentemente, primero el arrepentimiento de lo que ha pasado, de su vida anterior. Y ahí nosotros acercarnos y darle a conocer. Pero si no nos quieren escuchar y lo van a tomar a broma,
¿Para qué vamos a estar entregando perlas si cada perla las pisotea? O como hacían los apóstoles, acá no nos quieren escuchar. Entonces sacudían las sandalias porque no nos quieren escuchar. No podemos imponer la escritura. Pero si se da esas condiciones, entonces la paz va a reposar y va a quedar en dicha casa de los que escuchan, de los que sí están dispuestos a recibir. Sigamos entonces, mis hermanos, con este tema de la responsabilidad que nuestra hermana nos ha traído como ejemplo, como práctica en este tema. Entonces decía acerca de esta viña alquilada y hablaba de estos conflictos, porque se instalan tronos en una y parcelan la viña del Adón, de nuestro Señor. Y en virtud de ello, de lo que pasa o acontece a los costados, nosotros no debemos estar desenfocados de la tarea específica a la cual hemos sido llamados, porque cada uno va a responder a sus actos, a sus obras. Cada uno. Tenemos que estar atendiendo a lo que en lo particular hemos sido nosotros llamados, sin estar contemplando qué hacen o el quehacer de los demás, descuidando nuestro trabajo, agotándonos en ese ver y no atendiendo adecuadamente el compromiso que tenemos. Se señala en este presente pasaje acerca de dos pagos que se están dando. 1000 monedas sean para ti y 200 para los que guardan el fruto. Hay un pago para el dueño de la viña y otro pago menor para los que guardan el fruto. Y aquí nos está hablando a todos. En este día todos estamos sentados escuchando la palabra y nos hace ver una situación en concreto de las responsabilidades que tenemos frente al reino eterno. Se señala en el presente pasaje, entonces, en estos pagos, 1000 monedas, que ya lo vimos en la sesión anterior como renta, y 200 monedas para los que guardan la viña, protegiendo así que el fruto pueda ser. En términos prácticos, a la luz de las disposiciones establecidas, también en el pacto renovado, conocido Nuevo Testamento, representa a su vez la responsabilidad congregacional de velar por los que guardan o por los que trabajan en la tierra. ¿De dónde van a salir esas 1000 monedas? Del trabajo de los labradores y presentando por el talento recibido la multiplicación de ello. Lo vimos en el Shabbat pasado. ¿De dónde va a salir esas 200 para los labradores? En términos prácticos, de aquellos donde trabajan, del mismo campo, del campo de las almas, será atendido el pago de los que guardan o de los que labran la tierra. Como decía, para los que recién ingresaron, esto es un pasaje de contabilidad celestial y que estamos hoy analizando. Los guardadores de la viña o los servidores de los demás. Y para poder nosotros estar aptos para esta tarea de vigilancia y de cuidado de los demás, resulta imprescindible, en primer lugar, antes de amar a los demás, porque estamos hablando al principio de lo que es nuestro compromiso para con el prójimo, debemos amarnos a nosotros mismos. Amad a los demás como ustedes se aman a sí mismos. Entonces, primero, evidentemente, tenemos que considerarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Y así, partiendo de esa realidad alcanzada, poder amar a los demás, y no va a haber un cortocircuito, y no se va a poder hacer. Tal como nos enseñó el maestro, no se va a poder hacer. Tiene que estar lo anterior primero, el considerarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás? Tenemos que estar atentos a nuestra salud espiritual, en especial a nuestra salud emocional, atentos a nuestra salud mental,
En términos prácticos, es lo que se desprende de ese amarnos a nosotros mismos. Porque ¿cómo podremos amar a los demás si nos descuidamos nosotros? No estaremos en condiciones de hacer el trabajo. Y es que el tener un concepto de uno mismo en lo que hemos sido preparados, en lo que hemos sido podados, en lo que hemos sido llamados, en lo recibido del reino de las luces, resulta importante para alcanzar un ponderado equilibrio en nuestra actuación en tierras o en la viña del soberano. Así, en esas condiciones podremos trabajar. Tenemos que valorar nuestra propia existencia, la razón de nuestra presencia aquí. Nosotros no podremos esperar la valoración de los demás o por boca de los demás, pues muchas veces lo que llega a nosotros es la desconsideración, el ataque, las voces opositoras, la maldición, las críticas por naturaleza del cargo o labor que nos han encomendado desde los cielos. Dice Cantares 8:12, y podemos resumirlo en los designios tocante a esta tarea, que es ciertamente desafiante, en la cual tenemos que prepararnos primero para ser para los demás. Y habla en los designios y las disposiciones de justicia para con sus servidores. Hay unas medidas específicas o una cuantía tocante a la contribución. ¿Por qué pone cuantía? ¿Por qué pone números este pasaje o esta poesía de Cantares? Porque acá hay cuestiones prácticas. Se está entrando a lo práctico, a la cuantía, a contabilidad. Para el Rey de Reyes y para los que guardan la viña. Esa es la esencia del mensaje aquí remarcado con números ciertamente simbólicos que hablan de lo específico y hablan de la proporcionalidad. 1200, proporcionalidad. Y no olvidar que así como cuidamos de los demás, no olvidemos nuestras propias vidas, o lo que señalaba la hermana, nuestra propia familia, nuestro propio cónyuge, el que está con nosotros, sin caer nunca en egocentrismos, sino en el entendimiento que nosotros como siervos del Adón somos instrumentos que Él emplea para diferentes escenarios, y es a Él el que debe recibir todo honor y toda la gloria. 1000 monedas, a Él. Fuimos apartados para ser portavoces integrantes de su milicia, 200 monedas. Esa es la proporcionalidad. Él es el rey y nosotros los súbditos. El rey tiene más, evidentemente. Nosotros como portavoces algo por el pago del trabajo de los que guardan su viña. Y eso lo hemos podido ver el Shabbat pasado en lo que era la parábola de los talentos, en ese obrar, en esa diligencia del manejo de los recursos, e incluso injustificados si no se emplearan, porque hay banqueros que trabajan en su reino que los emplea. Total, lo que uno entrega hoy en términos prácticos hablando, en términos modernos, por lo que recibe por su trabajo, que las monedas constituyen el símbolo de lo trabajado, se entrega ese esfuerzo a favor de banqueros que los hacen producir y que queda abonado para ambos, para el banquero, como ocurre en la vida, y también para el que dio esas monedas. Se le abona. Debe el Mesías, aquí esas son las 1000 monedas, recibir, como vimos, el producto de la viña. Y no en términos abstractos, sino también recibir de cada... Vamos a permitir que ingrese alguien más un ratito. Vamos a dar la bienvenida a la hermana Clarita de Colombia.
Entonces decía que en términos prácticos debe recibir el dueño de la viña. Bienvenida, Shabbat Shalom, mi hermana Clarita. Del producto de la viña, del producto de los labradores y de cada planta en particular. Tenemos responsabilidad de alimentar a miles y tenemos la responsabilidad de alimentar a Zaqueo encima del árbol. De cada planta, viña y planta. Jesús hablaba a miles y se acercaba a uno también. Esa es la naturaleza del cargo. En esa disposición del uno por uno y también en lo que es cantidad. Esos son los que guardan la viña. La viña constituida por el conjunto de plantas individuales. Y a él le interesa cada planta. A él le interesa cada oveja que se ha aislado del grupo. A él sí le interesa. Y nosotros, como siervos de él, tenemos que estar atentos a los intereses del reino. Entregarnos con pasión, con dedicación a ambas demandas. Así nosotros estemos en un Google Meet con uno, estamos cumpliendo la responsabilidad. El hombre se hace problema con esto de la cuantía, de los números. La responsabilidad es en el uno por cada planta o en la viña. Que no nos gane, por tanto, el activismo, que no nos gane la estadística, dejemos de pensar, por ejemplo, en aquella oveja que se fue o que está en peligro por falta de atención o instrucción o de atención de nuestra parte. Cuidado con todo convertirlo en información estadística, encerrados en una oficina. Cuidado con todo esto, que estemos abrumados por los números que no hablan, por los porcentajes que nos pueden endulzar. Que nos haga perder de vista que debajo de esos números fríos hay una oveja atrapada o alguien que está sufriendo. Tengamos cuidado con esos números. O alegrarnos por los números. Tenemos que estar en uno por uno. Y así los labradores, juntamente con el rey, de manera justa, podrán recibir el estipendio, el fruto, la recompensa que les será entregada. De eso nos está hablando Cantares 8:12. Con las 1000 monedas y las 200. Y de este conjunto de cosas prácticas, el apóstol Pablo se pronunció cuando notificó a una congregación. Esa notificación de Pablo la podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 9, en los versículos 7 al 11. Vayamos nosotros a 1 de Corintios capítulo 9 en los versos 7 al 11. Dice lo siguiente: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña? Lo que está hablando Cantares. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Uy, está hablando de la ley en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con los que les tienen problema con esta palabra? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, al buey se le puede poner bozal, se le puede impedir comer. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? Es decir, la preocupación del soberano es por los animales, por el buey. No, o lo dice enteramente, totalmente por nosotros. Y está aplicando esto como simbología, por nosotros. Sí, por nosotros escribió esto, dice Pablo. Por nosotros, por todos los presentes. Porque con esperanza, dice, debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Y agrega: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Está diciendo que si nosotros compartimos de lo espiritual, que es eterno, que es permanente, ¿será mucho pedir de lo que es pasajero? Si el buey come,
nosotros los hombres también comemos, lo que está diciendo aquí Pablo. El buey también tiene necesidad de comer, cuanto más el hombre también. Es lo que muestra. Se nos enseña que en ningún ejército del mundo el soldado paga sus gastos. Los que quedan los sostienen porque los representan en esa tarea y responden a una comunidad que solventa. De ahí salen esas monedas, de esas 1000 monedas, de ahí salen también esas 200 monedas que habla Cantares 8:12. Así que los que cultivan uvas, en otra versión, coman de las uvas que recogen. Los que cuidan cabras, también, o lo indómito, que recojan de la leche que ordeñan. Dice el apóstol Pablo que no impidan que el buey coma. Si el buey no come, ¿cómo va a tener fuerzas para desgranar el trigo? El buey necesita. Y el hombre no es menos que el buey. Y señala que no es que Abba esté interesado en bueyes, sino en el bienestar de sus viñadores, para que tengan lo necesario para vivir. Le entrega el Supremo Hacedor esta responsabilidad a la comunidad. Por eso habla de un ejército que los representa. Por eso habla de bueyes que trillan el campo. Por eso que habla de esto. De ahí que Cantares 8:12 se haya pronunciado en esta materia, porque está acordado previamente que así sea. Esta es una constitución del reino de los cielos, que así sea, tanto para el rey como para el conjunto de aquellos que guardan, nosotros, guardadores de su viña. Y encontramos en Cantares 8:12 la expresión mi viña, la mía, remarcándolo, es mi viña. Quiten todas esas banderas de reinos particulares, denominaciones, quiten todas esas banderas, porque esa es mi viña, es la mía. Dice, está delante de mí. Nosotros somos un pueblo, sin un nombre, Israel. Lo demás sobra. Significa que está bajo su actuación, que está bajo su vigilancia, que significa la mía, delante de mí significa que está en la permanencia de su cuidado. En relación a sus cuidados, podemos leer nosotros de manera ampliatoria lo que está escrito en Isaías capítulo 27 en el verso 3. Vayamos a Isaías capítulo 27 en el verso 3. Dice, yo Yahweh, pone su firma, le guardo a cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Por eso dice Cantar, está delante de mí, está en esa observancia, en esa protección. ¿Y hasta cuándo estará cuidándonos, viendo por nosotros? Ello está contestado en Mateo capítulo 28, en el verso 20. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Acá no hay algo que salgamos antes del fin del mundo, no. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No que alguien es quitado antes, tampoco. Nadie es quitado de en medio. Hasta el fin del mundo presente con nosotros. Está escrito por encima de lo que el hombre puede imaginar. Lo señalado, la viña es mía, representa en torno a lo que está ante él. Por lo tanto, ese ante él, ¿y quién es él? Su conocimiento es completo. Su conocimiento es exacto de cada vid en ella. Ninguna planta a su mirada escapa. Él está atento y vigilando cada planta. Por eso que pudo ver a Zaqueo en el árbol. Baja, Zaqueo. Hoy dejo toda esa multitud que me sigue. Voy a tu casa a cenar. Esa es la responsabilidad del uno por uno también. Y acerca de esta vigilancia, y aquí voy a leer desde la versión traducción lenguaje actual para ser más claro, voy a leer lo que está escrito
en Juan 15, 1 al 6. Juan capítulo 15, en los versículos 1 al 6. Dice la Escritura: Jesús comenzó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto, es decir, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. La palabra nos lava. Si ustedes, dice, ahí está la responsabilidad, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Eso es un condicionante. ¿Y cómo uno se mantiene unido? En obediencia. Acá no hay ramas rebeldes que yo hago mi voluntad y yo sigo unido por conveniencia particular. No, unidos a mí, entonces Él sigue unido a nosotros. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se permanecen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, primero es el súbdito y luego el rey se mantiene unido por lo que está viendo, y no al revés. Es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Habla de juicio. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que las plantas que no dan fruto no sirven ni como adorno. Las que están dando incluso se las limpia, es decir, aquello que la puede dañar, esa planta es defendida, es amparada para que siga dando fruto. Se generen las condiciones para que siga dando fruto. Hay un proceso con un final anunciado. Si no se mantienen unidos a mí, dice el maestro, será cortado. ¿Quieres hacer tu propio trono? ¿Quieres hacer negocio con mi nombre? Muy bien. No estás unido a mí. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Serás cortado, a pesar que estás en la foto. Serás cortado, te tirarán, te secarás en tu rebeldía y en tu negocio particular con mi nombre incluido. Como dice, yo nunca los conocí. Y terminará con que esa rama rodeada de una muchedumbre inmensa, prendida con fuego como final, desde su sequedad, de su rebeldía, y negocios a otro lado, porque conmigo no es. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. No hay espacio para estar en la foto sin estar comprometido con Él. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Por qué estamos ahí? ¿O estamos unidos a Él bajo sus disposiciones? ¿O estamos en rebeldía? No hay término medio. Se corta la rama que no está unido a Él, se va a cortar. De todas maneras, será ubicado. El que está en ese sentir será extraído, separado y terminará bajo el fuego de los que están congregados. No está hablando de impíos, sino de los que están congregados. De ahí serán extraídas esas ramas con esos intereses ajenos a la voluntad del Padre. Por eso nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que significa estar unidos a Él para que Él esté unido con nosotros? Primero nos tenemos que rendir, si no, no hay posibilidad de estar unidos a Él. Uno puede preguntar, y entonces, ¿y qué representa permanecer en Él? El permanecer en Él es imitarlo, ser como Él es, andar como Él anduvo. Y de esto nosotros podemos también leer en Primera de Juan, podemos dirigirnos la Escritura y ubicar Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, en los versos 3 al 6. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2,
en los versos 3 al 6. Cómo entender que nosotros estamos o permanecemos rendidos a Él. Y nos contesta la Escritura, para no imaginar. Dice, en esto sabemos, acá hay una certidumbre, en esto particular, singular, en esto sabemos que nosotros le conocemos. La fe, no, si guardamos sus mandamientos. Y esa palabra, esa frase que molesta. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, porque lo dicen, yo lo conozco, pero cuidado, para mí es tan abuelido, no guardo sus mandamientos, no me interesan. Entonces dice, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos sus mandamientos. Colisión de trenes se produce en la mente de muchos con estas palabras, pero están escritas, son específicas a lo que está diciendo aquí la Escritura. Como sabemos que lo conocemos, entonces, ¿por qué? Porque le obedecemos. Por eso sabemos. Y si alguien se levanta y dice, yo lo conozco, es decir, como Abraham, yo soy un Abraham, yo lo conozco a él, entonces le podrán, pero no lo obedece, dice, ahí verás, al que haga eso, dice, ahí verás a un mentiroso, ahí verás a alguien que está hablando no conforme a la verdad, a alguien que no está en la verdad. Ahí lo podrás descubrir a él. Pero, dice, el que obedece sus mandamientos, ese sí le ama, dice. Ese sí. Y puede estar seguro que permanece en él por la obediencia que manifiesta. Todo eso está escrito, no hay excusa. Está en primera de Juan 2, 3 al 6. Lo específico. ¿Qué cosa es la permanencia en él? Porque a veces se cae en ese sopor espiritual y en ese gnosticismo de que se habla así del amor y todo lo demás, pero yo no quiero obedecer sus mandamientos. Pues la palabra es concreta, absolutamente concreta. Vamos a hacer, antes de terminar, vamos a hacer una pausa para orar, ya que somos muchos. ¿Alguien quiera orar corporativamente por nosotros, por Israel? A ver, voy a revisar quién quiere levantar la mano para orar. A ver, en esta mañana. Puede ser repetido también. A ver, Carlos, adelante, hermano, adelante. Amén. Uh-huh.
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Y antes de terminar con los pasajes de hoy, vamos a hacer también una lectura luego en 1 Corintios 9, 13 al 14, al final. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que hemos escuchado, es que el rey demanda de su novia. Demanda de su novia todo lo que ella debe cumplir, con sus disposiciones vistas el día de hoy, porque ya estamos en el epílogo de Cantar, estamos en las últimas disposiciones, para que las cosas sean de acuerdo con su voluntad. Demanda todo y no se va a conformar con menos, no va a pedir menos. Y si no, va a seguir podando hasta que le dé ese fruto que está buscando en ella. No va a poder resistirse. El elegido no podrá tener nunca un día de paz si está en rebeldía. Ha sido elegido. Tendrá que venir podas y podas y podas hasta que dé ese fruto. Y entonces no va a pedir menos y de las capacidades que le ha entregado y lo quiere ver en acción como guardador de su viña. No está dispuesto a conformarse con menos. Lo hemos aprendido a lo largo de Cantares, desde la lección 1, desde lo que vimos en Cantares, verso 1. ¿Por qué? Porque nos ha dado todo para dar fruto, todo lo ha entregado, nos ha enseñado, ha estado tiempo con nosotros, nos ha hablado, lo ha explicado, ha usado símbolos a lo largo de Cantares. Y el resumen de lo escuchado podemos leer, bueno, acá voy a leer en la versión lenguaje actual, en 1 Corintios capítulo 9, en los versos 13 al 14, acerca de esta responsabilidad, dice: ustedes saben, dice, que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, de la misma forma, el Señor Yeshua mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Entonces, eso es lo que nos está indicando también respecto a esas últimas 200 monedas o de proporcionalidad. Estemos atentos nosotros con los cuales recibimos la instrucción, cada uno en lo particular. Por eso que decía que todos estamos en todo viendo lo que la palabra está exponiendo, estamos en la misma hilera, que podemos contribuir al reino y que hay esas dos responsabilidades. Tenemos responsabilidad para con el rey. Tenemos que rendir renta de lo que él nos ha entregado con intereses a su regreso. Y tenemos que estar atentos también con los que guardan la viña, con los que trabajan en la viña. Esa es nuestra responsabilidad ineludible que tenemos ante el rey, y lo hemos escuchado el día de hoy. Que cumplamos nosotros desde Ruach en ese entendimiento para ser servidores atentos a lo que es Él para nosotros en la majestad. ¿Y cómo sabremos que permanecemos en Él? Si le hacemos caso, si obedecemos sus mandamientos, no hay más. ¿Hay otra manera? No. Obediencia a los mandamientos de la permanencia. Y con esto, mis hermanos, terminamos este antepenúltimo verso, que ya como epílogo, incluso así lo han colocado, epílogo de Cantares, en las últimas indicaciones de esta poesía que llega como profecía a todos nosotros, en las últimas disposiciones del rey para con su novia, hablándole en secreto de corazón a corazón. Ahora sí, podemos abrir audio por cualquier pregunta, algún testimonio, algo que quieran comentar, adelante, antes de terminar. A ver, voy a ver si hay alguien. No hay mano levantada. A ver, no hay nadie más. Entonces, si no hay nadie con alguna pregunta, este mensaje ha sido también grabado, estará subiéndose a uno de los canales, se estará haciendo el resumen correspondiente para enviarlos a los grupos
a los dos grupos de WhatsApp, desde las raíces y también seguidores del camino. Y le dan like. ¿Perdón? Y le dan like. Ah, sí, la hermana dice que le den like. Claro, está bien. Muchas gracias, hermana. Agradecer a la hermana Pilar, Mónica, Carlos, Janet, Eva, Blas, Mari, Norma, Flor, para la gentil compañía de ustedes en este día, y quedamos en contacto por interno. Han sido muy amables, ya me corresponde solamente invitarles, así Yahweh me lo permite, para estar el próximo Shabbat con los dos últimos versos de Cantares. Con eso terminaríamos. Creo el día 22 de diciembre, ¿no? No, 20. El 20 terminamos, con la sesión 100 terminamos Cantares. Muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo para todos ustedes en Yeshua. Que la bendición del Eterno los acompañe en este día y sigan disfrutando del hermoso Shabbat. Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom para todos. Gracias, amigos del Facebook, e invitarles también a participar en el próximo Shabbat. Siempre bienvenidos.